Para este video, mi grupo y yo hablaremos acerca de la intervención del régimen nazi en las Olimpiadas de Berlín en 1936. En cuanto al desarrollo de estos Juegos, en 1931 el Comité Olímpico Internacional escogió Berlín como sede de las Olimpiadas de verano de 1936. Esto significó el regreso de Alemania a la comunidad internacional después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. 2 años después, Adolf Hitler, líder del partido nazi, asumió el cargo de canciller de Alemania y rápidamente transformó la frágil democracia del país en una dictadura que persiguió a judíos, romaníes y todos los oponentes políticos. Durante 2 semanas, en agosto de 1936, la dictadura nazi de Adolf Hitler camufló su carácter racista y militarista mientras era anfitrión de las Olimpiadas de verano. Según la Enciclopedia del Holocausto, los Juegos Olímpicos de 1936 fueron más que un simple evento deportivo mundial, sino que representaron una muestra de la propaganda nazi y provocaron importantes conflictos. Todo esto se pudo ver reflejado en todas las intenciones y actitudes que tenía Hitler con la pretensión de controlar los aspectos de la vida alemana en ese entonces, involucrando la propaganda nazi en los Juegos Olímpicos. Los nazis promovían la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, al tiempo que enmascaraban los ataques del régimen contra los judíos y los romaníes, así como el creciente militarismo de ese país. Ante estos acontecimientos, se empezaron a dar protestas. Según la Enciclopedia del Holocausto, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos modernos, los habitantes de los Estados Unidos y de Europa pidieron que se boicotearan las Olimpiadas, ya que habían abusos en contra de los derechos humanos, y muchos estaban de acuerdo con que el objetivo de esta Olimpiada era solo comercial bélico. Por eso, el público ilustrado y progresista tenía una buena razón para alzar su voz contra la celebración de estos Juegos, ya que según Ronald Ray, no se trata de un asunto de deportistas exclusivamente, sino de toda la humanidad progresista. Esto es, ya que se buscaba un desarrollo de un estado de bienestar y la defensa de derechos civiles para aquellos excluidos y rechazados por las ideologías de Hitler. El nazismo quiso hacer creer al mundo que su raza elegida ridiculizaría al resto y se proclamaría superior en unos juegos hechos a su medida. Pero, en su vano intento de maquillar su patética ideología, incluso permitió la inclusión de atletas de origen judío en el equipo nacional alemán, como el caso de la medallista de plata Helen May. Según la Carta Olímpica, los atletas acuden de una manera individual y no como representantes de países. Aún así, también es cierto que en la práctica este principio nunca es respetado. Enrique Asín afirma que en muchas ocasiones las competiciones deportivas sirven para librar auténticas batallas entre países en el estadio, y se utilizan como símbolo de supremacía de un país y de un sistema político o una raza. En otras palabras, se utiliza como una herramienta para reafirmar el nacionalismo como tal. A continuación abordaremos el punto 2, el cual consiste en la participación política del régimen nazi en las Olimpiadas de Berlín en el año 1936. Para ello hemos abarcado 2 fuentes, las cuales son las siguientes: Deporte y Política, una combinación que siempre va de la mano, cuyo autor es Miro Quesada, Arturo Garro. Por otra parte, Nazismo y Deporte, los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, cuyo autor es Solar Cubillas, Luis. En este punto se puede observar la relación que hay entre el deporte y la política para obtener determinados fines. Pero cabe resolver esta duda: ¿cómo se organizó? En primer lugar, Adolfo Hitler escondió su carácter racista y militarista mientras era anfitrión de las Olimpiadas para conseguir sus objetivos. El régimen nazi realizó las Olimpiadas y sorprendió a miles de espectadores presentando la imagen de una Alemania pacífica. Por otra parte, el sabotaje de la comunidad nazi en las Olimpiadas de Berlín en 1936. ¿Pero qué se hizo? Las comunidades nazis buscaban promover una imagen de una Alemania fuerte y al mismo tiempo enmascarar los ataques del régimen contra los judíos y los romaníes. A continuación, hablaremos sobre las consecuencias políticas provocadas por el régimen nazi en las Olimpiadas de Berlín en 1936. Los conflictos ocasionados por el régimen nos ayudarán a entender que el deporte puede hacer que la política implantada por un régimen pueda ser impulsada y el pueblo sentirse identificado con él. Como menciona Raúl Faín Binda, Hitler y Mussolini supieron del valor del deporte para impulsar el orgullo nacional e identificarlo con sus gobiernos. En el caso del alemán, lo utilizó como recordatorio y símbolo de vitalidad de su régimen y su credo. Hitler, en un inicio, no quería organizar los Juegos Olímpicos, pero Goebbels le convenció del gran valor propagandístico del acontecimiento. Como menciona Xavier Mas en su artículo «Los nazis cautivaron el mundo que iban a devorar», Goebbels dijo: «El deporte alemán solo tiene una misión: fortalecer el carácter del pueblo, dotándolo con el espíritu de lucha y la sólida camaradería necesaria en la pugna por su existencia».
A continuación abordaremos el punto 4, el cual trata sobre los Juegos Olímpicos Berlín 1936 desde un contexto nacional. Para abordar más a fondo el tema, se sabe que en el Perú para las elecciones de 1936 se encontraban 4 partidos nacionales inscritos: Luis Alberto Flores, representante de la Unión Revolucionaria; Jorge Prado, del Frente Nacional; Manuel Vicente Villarán, representante de la Acción Patriótica, la llamada Concentración Derechista; y Hugo Guren, candidato del Partido Socialdemócrata. Lo que estaba en juego en el proceso electoral era la aparente estabilidad social que el Perú, de acuerdo al régimen de Benavides, había logrado durante su gestión. Para hacer tal afirmación, comparaba sus años de gobierno con los que había tenido Luis Sánchez Cerro. Según Molinari, las características de la UR, partido fundado por Sánchez Cerro, fue influenciado ideopolíticamente por el fascismo italiano. Así, la presencia personal de Sánchez Cerro constituyó el eje de la actividad política de aquel heterogéneo sanchezerrismo. Asimismo, Candela afirma que la UR tuvo un rol esencial en la política peruana. Lo de los Juegos Olímpicos le sirvió a Benavides como una propaganda de nacionalismo, en el momento en que más lo necesitaba, cuando estaban a punto de realizarse las elecciones generales, y lo que se discutían eran las propuestas nacionalistas o no de los contrincantes. La derecha tenía todo el apoyo del gobierno, debería aparentar como defensor del nacionalismo, y los opositores como todo lo contrario. Luis Flores representaba el fascismo. Esto le sirvió muy bien a Benavides cuando protestó por el atropello que se había cometido contra el equipo peruano de fútbol en Berlín. Se mostró como un duro opositor a Hitler, con lo que de paso servía a los intereses estadounidenses, además de que mostraba que regímenes como el de Hitler eran extranjerizantes, completamente antinacionalistas para el Perú. Su gobierno no tuvo mayor interés en la participación de una delegación peruana en los Juegos. Se necesitaron 100.000 soles para el viaje de la delegación, monto que fue cubierto en gran medida con aportes privados, pues el gobierno central solamente contribuyó con 20.000. El partido contra Austria, el que motivó el retiro del Perú de los Juegos Olímpicos, se jugó el 8 de agosto. 2 días después, se anunció el retiro de la delegación peruana de los Juegos Olímpicos. Ese mismo día, las radioemisoras empezaron a convocar a la gente a la Plaza San Martín. La manifestación fue enorme y lo que más destacó fue la manera en que se vinculó la protesta contra los organizadores de los Juegos de Berlín como un ataque a lo nacional. Al final, el vínculo entre lo nacional y Prado no funcionó, ya que los votantes dieron como ganador a Hugo Guren, de 3 años más su gobierno. En conclusión, el desarrollo de los Juegos Olímpicos en 1936 abrió la posibilidad de que los alemanes que apoyaban al Partido Nacional Socialismo puedan influir en las Olimpiadas, ya que estos se desarrollaban en su país, Berlín, pues en aquella época era gobernada por Adolfo Hitler, que promovió la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, así también como la superioridad racial aria ante los demás países. Ante este abuso, los Estados Unidos y Europa pidieron que los Juegos fueran boicoteados por atentar contra los derechos humanos. Gracias.